Inmediatamente después de que Jesús se bautizó, se abrieron los cielos y el Espíritu Santo se posó sobre él en forma de paloma. Y resonó la voz del Padre que decía: Este es mi Hijo amado, en quien he puesto todo mi amor. Oramos en esta Santa Eucaristía por el eterno descanso en las misas gregorianas de Martín Bonilla, José María Díaz Ávila, Andrés Castillo Mulatillo, Tonia Ávila, Andrés Díaz, Ana Julia González, Marta Ayala. Oramos también por los 6 meses que cumple el señor José Germán Díaz. Oramos también en la misa gregoriana por Yusef Ramet y Teresa Bryce. Oramos también por la salud de todos los enfermos que sufren a causa de esta pandemia. Oramos por la salud de la señora Susana Sánchez. Y oramos también en el novenario de Josilver Bruno. Con todas estas intenciones, las que dejas en los comentarios y las que llevas en tu corazón, decimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor que ha nacido para nuestra salvación esté con ustedes. Queridos hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, vamos a reconocer que somos pecadores delante del Señor. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Alabamos la majestad de Dios diciendo: Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor. Solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que proclamaste solemnemente que Cristo era tu Hijo amado, cuando fue bautizado en el Jordán, y descendió el Espíritu Santo sobre él. Concede a tus hijos adoptivos, renacidos del agua y del Espíritu, perseverar siempre fieles en el cumplimiento de tu voluntad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Escuchamos con atención la palabra de Dios. Del libro del profeta Isaías. Esto dice el Señor: Miren a mi siervo a quien sostengo, a mi elegido en quien tengo mis complacencias. En él he puesto mi espíritu, para que haga brillar la justicia sobre las naciones. No gritará, no clamará, no hará oír su voz por las calles. No romperá la caña resquebrajada, ni apagará la mecha que aún humea. Promoverá con firmeza la justicia, no titubeará, ni se doblegará hasta haber establecido el derecho sobre la tierra, y hasta que las islas escuchen su enseñanza. Yo, el Señor, fiel a mi designio de salvación, te llamé, te tomé de la mano, te he formado y te he constituido alianza de un pueblo, luz de las naciones, para que abras los ojos de los ciegos, saques a los cautivos de la prisión y de la mazmorra a los que habitan en tiniebla. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Al salmo respondemos:
Te alabamos, Señor. Hijos de Dios, glorifiquen al Señor. Denle la gloria que merece. Postrados en su templo santo, alabemos al Señor. Todos te alabamos, Señor. La voz del Señor se deja oír sobre las aguas torrenciales. La voz del Señor es poderosa. La voz del Señor es imponente. Te alabamos, Señor. El Dios de majestad hizo sonar el trueno de su voz. El Señor se manifestó sobre las aguas desde su trono eterno. Te alabamos, Señor. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días Pedro se dirigió a Cornelio y a los que estaban en su casa con estas palabras: ahora caigo en la cuenta de que Dios no hace distinción de persona, sino que acepta al que lo teme y practica la justicia, sea de la nación que fuera. Él envió su palabra a los hijos de Israel para anunciarles la paz por medio de Jesucristo, Señor de todos. Ya saben ustedes lo que sucedió en toda Judea, que tuvo principio en Galilea, después del bautismo predicado por Juan. Cómo Juan ungió con el poder del Espíritu Santo a Jesús de Nazaret, y cómo éste pasó haciendo el bien, sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya. Se abrió el cielo y resonó la voz del Padre que decía: este es mi Hijo amado, escúchenlo. Aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, como el pueblo estaba en expectación y todos pensaban que quizá Juan el Bautista era el Mesías, Juan los sacó de dudas diciéndoles: es cierto que yo bautizo con agua, pero ya viene otro más poderoso que yo, a quien no merezco desatarle las correas de sus sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Sucedió que entre la gente que se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Mientras éste oraba, se abrió el cielo, y el Espíritu Santo bajó sobre él en forma sensible, como de una paloma. Y del cielo llegó una voz que decía: tú eres mi Hijo, el predilecto, en ti me complazco. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pidamos la presencia de ese mismo Espíritu Santo sobre nuestras vidas, sobre nuestros corazones. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu para darnos nueva vida y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que iluminaste con los corazones de tus fieles, con la luz del Espíritu Santo, concédenos saborear las cosas rectas, según ese mismo Espíritu, y gozar para siempre de tus consolaciones. Amén. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a esta la Santa Eucaristía. Hoy domingo, Día del Señor, celebramos el bautismo del Señor, el cierre de la Navidad, este tiempo maravilloso, este tiempo que la Iglesia nos muestra de alegría, de emoción, porque ha nacido el Salvador. Pues ya con esta fiesta del bautismo del Señor se cierra el ciclo de la Navidad para entrar ¿a qué? Al tiempo ordinario. Así que bueno, hoy la palabra de Dios y hoy toda la liturgia nos habla del sacramento del bautismo. Y qué bonito porque este bautismo que nosotros recibimos es participación de la gracia divina. Ustedes y yo participamos de esa gracia que Dios nos ha dado y que muchas veces es también tema de controversia. ¿Por qué? Porque los protestantes andan por allí, y por eso aprovechamos para aclarar, porque los protestantes dicen que no hay que bautizar a los niños. No hay que bautizar a los niños.
Hay que esperar que el niño crezca, que el niño cumpla 30 años para que el Señor sea bautizado. 33 años para que sea, o 30 años para que sea bautizado, o que sea adulto para que se pueda bautizar. Esto nos lo dicen los hermanos protestantes. Jesús se bautizó a los 30 años y comenzó su vida pública. Y allí parte la misión de Jesús, a partir del bautismo. Pero este bautismo ahora que nosotros recibimos en la Iglesia Católica lo vamos a demostrar de que sí se puede hacer en la Biblia. Porque en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 38, vemos la promesa del bautismo, que es para grandes y pequeños, porque dice la palabra de Dios que la familia se bautizó, y una familia está conformada por papá, mamá, hijos, y esos hijos pueden ser grandes, jóvenes, adultos, adolescentes, niños. Y es decir que cuando uno judío se bautizaba con él toda su familia. Es decir, la promesa del bautismo es para grandes y pequeños, no es solamente para grandes. No es solamente, es que si el niño no cree, no se puede bautizar. Hay que esperar que crea para que se bautice. Porque es que la palabra de Dios nos muestra a nosotros en San Lucas capítulo 3, versículo 21 al 22, que Jesús se bautizó grande, entonces por eso hay que esperar que sea grande. ¿Por qué usted no espera que su hijo sea grande para que coma? ¿Por qué usted no espera que su hijo sea grande para vestirlo? ¿Por qué lo hace desde pequeño? No, padre, se muere el niño si no come, si no le damos, se muere. Y si el niño le dice a usted que no quiere comer, ¿qué hace usted? Pues usted le obliga a comer. Dice, tiene que comer. Pues de igual manera es la fe. La fe hay que dársela. La gracia hay que dársela. Así él no la quiera, hay que dársela. Por eso el papá, la mamá, como en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 38, nos muestra la promesa del bautismo, porque todos los miembros de la familia se bautizaban. Por eso cuando nace un niño en un matrimonio, ¿qué es lo primero que hace? Lo presentan ante Dios para que esa familia, ese niño que es parte de su familia, también sea presentado ante Dios y pueda recibir la gracia. Porque ¿qué nos hace el bautismo a nosotros? Según el libro el Evangelio de San Lucas, capítulo 3, del 21 al 22, nos muestra a nosotros qué es lo que nos hace el bautismo. El bautismo, se dice, es para recibir el Espíritu Santo. Por eso dice el Evangelio, Jesús fue bautizado y mientras este oraba se abrió el cielo y el Espíritu Santo bajó sobre él. Es decir, que cuando nosotros somos bautizados dentro de la iglesia, recibimos el Espíritu Santo. Por eso es bueno que un niño se bautice, porque él va a recibir el Espíritu Santo. Y dice la palabra de Dios, y del cielo llegó una voz que decía, tú eres mi hijo. Con el bautismo nosotros nos hacemos hijos de Dios. Y qué bonito es que una criatura, un niño cuando nace, que lo presentamos a la iglesia, porque hay mamás que traen a sus hijos para presentarlos a la iglesia, pues hay que bautizarlo. Porque ese niño pasa de ser una criatura a ser un hijo de Dios. Eso es lo que nosotros recibimos en el bautismo. Esa es la promesa que vemos nosotros en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 38. La promesa que es para grandes y pequeños. Con el bautismo nos hacemos hijos de Dios. ¿Y qué es lo que quieren estos protestantes? Pues que ese niño no sea hijo de Dios. Esas son las obras del diablo, lo que leíamos días atrás. Hay que discernir si eso viene de Dios o son obras del maligno. Y por lo que nosotros nos damos cuenta son obras del maligno. Porque ¿está mal que un niño sea hijo de Dios? No. ¿Está mal que un niño reciba el Espíritu Santo? No. ¿Está mal que un niño reciba la gracia? No. Entonces ahí nos damos cuenta que los protestantes viven en las obras del mal. Que lo que ellos predican, esos falsos pastores, esos falsos profetas, no viene de Dios. Aunque usen la palabra de Dios, porque dicen, mire, Jesucristo se bautizó cuando era grande. Él lo hizo cuando era grande porque no lo podía hacer cuando era pequeño. Por eso esperó a tener edad para poder hacerlo, para darnos ejemplo a todos de que todos debemos participar del bautismo, grandes y pequeños. No es que yo tengo que esperar a ser grande para saber si me puedo vestir, o esperar a que sea adulto para comer, o esperar para ver si quiero ser hijo de Dios. No, el ser hijo de Dios significa de que Dios me ama primero.
Dios me ama como hijo. Si nosotros lo vemos en Jeremías capítulo 1, versículo del 4 al 6. Vemos nosotros que el Señor nos conoce antes, Él nos ama primero, por eso nos regala la gracia del bautismo. Él nos ama, Él quiere que nosotros vayamos a Él, incluso desde la niñez, incluso de que somos niños. Por eso tenemos que nosotros despertar, que podamos anotar esta cita bíblica, porque cuando los apóstoles predicaban, todos se bautizaban. Primera de Corintios capítulo 1, versículo 16. ¿Qué dice? Estefanes se bautizó él y toda su familia. Y si leemos el 33 también dice que el carcelero le lavó los pies, se hizo bautizar y bautizó toda su familia. Pues nosotros tenemos que darnos cuenta de que el bautismo es para toda la familia. No es para un grupo, no es para una edad, no porque hay que ser adulto. No, el Señor es para todos. El bautismo que el Señor nos da es para grandes y pequeños. Por eso nosotros vemos en la iglesia que se bautizan niños recién nacidos, hasta jóvenes, adultos, que no han conocido la fe porque sus padres han sido ignorantes, porque no han practicado la fe, porque no han sido auténticos católicos, entonces dejan que sus hijos crezcan. Y ya el muchacho cuando crece, pues él siente la necesidad de esa gracia, de ese espíritu, de ser ese hijo de Dios. ¿Cuántos niños no se han muerto sin el bautismo? ¿Por qué? Por la mala predicación de los protestantes. Porque el católico que no se educa en la fe, pues es un futuro protestante. Católico ignorante, futuro protestante. Porque no conoce la palabra de Dios. Porque no sabe que la gracia está para grandes y pequeños. San Marcos capítulo 10, versículo 3. ¿Qué dice San Marcos capítulo 10, versículo 3? Dice que la gente iba a presentarle los niños ¿a quién? A Jesús. Hoy hay mucha gente que quiere presentarle los niños a Jesús. Pero ¿qué pasa? Dice la palabra de Dios. Los discípulos le impedían que los niños se acercaran ¿a quién? A Jesús. Hoy día los protestantes son los que le impiden a los niños acercarse a Dios. San Marcos capítulo 10, versículo 13. Véanlo, léanlo. Allí dice la palabra de Dios que la gente iba a presentarle los niños a Jesús, pero los discípulos se lo impedían. ¿Cuántas personas no quieren, cuántas madres, cuántos padres de familia no quieren presentarle sus hijos a Dios? Lo quieren bautizar, pero el otro se opone. Dice, no, porque es que vino fulano de tal y me leyó la palabra de Dios y me dijo que hay que esperar que él sea grande para bautizarlo. ¿Cuántas familias no hay que el papá es católico, que la mamá es protestante, que la mamá es católica, que el papá es protestante? Y dice, no, al niño no hay que bautizarlo, hay que dejarlo que crezca, que cree y que se bautice donde él quiera. No, eso es para ellos bautizarlo en la iglesia protestante. Un bautismo que no tiene patas ni cabeza, como el de la iglesia católica que nos muestra a nosotros que allí se recibe la gracia, que allí se recibe el Espíritu Santo. Y dice la palabra de Dios, entonces, hay gente que le impide a los niños llegar a Jesús. Hay gente que le impide a los niños llegar a Dios. Es decir, hay gente que le impide a los niños ser bautizados. En castellano, que no quieren que se bauticen, que sean criaturas y que no sean hijos de Dios, porque recuerde lo que nos dice San Lucas capítulo 3, versículos 21 al 22. Con el bautismo nosotros recibimos el Espíritu Santo. Y somos hijos predilectos ¿de quién? De Dios, con el bautismo. ¿Quién es el único que no quiere que usted reciba el Espíritu Santo? Satanás, el diablo. ¿Quién es el único que no quiere que usted sea el hijo predilecto de Dios? El diablo. ¿Y quiénes son los protestantes? Pues los protestantes son obreros del diablo, porque hacen obras malas, como decirle a la gente, mire, no bautice al niño, tiene que esperar. Eso no es así, el bautismo es para los adultos. Ese es el diablo, que no quiere que usted sea hijo predilecto. Ese es el diablo que no quiere que su hijo sea el hijo predilecto de Dios y que reciba el Espíritu Santo, que sea el hombre de Dios. Por eso dice la palabra de Dios en San Marcos 10:13 que ellos se lo impedían. Los protestantes están tratando de impedirle que los niños lleguen. Pero dice el Señor al verlos, ellos creen que nadie los está viendo y resulta ser de que el Señor los está viendo. Dice, el Señor al verlos se llenó de ira, de molestia, de rabia. Porque
ellos creen que no lo están viendo, pero cuando ellos hacen ese trabajo, cuando protestantes están haciendo ese trabajo, el Señor se llena de ira, de rabia, de ver que esa gente de obras malas le impiden a los niños. ¿Y qué es lo que le dice la palabra de Dios en San Marcos 10:13? Dice, no impidan que los niños vengan a mí. No se lo impidan. Dejen que ellos vengan. Pobre de aquellos protestantes, porque hoy el Señor les está diciendo, no les impidan que los niños vengan a mí. No les impidan que ellos reciban la gracia del bautismo. No les impidan que sean mis hijos. No les impidan de que reciban el Espíritu. No les impidan, y eso es el trabajo de ellos, impedirle a los niños, que los niños no se bauticen. Y el católico que no está preparado, entonces cree en lo que le está diciendo. Por eso es importante de que cuando el protestante llegue a su casa y le toque a usted la puerta y le diga, mire, su hijo no se puede bautizar, pues usted le pueda leer Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 38 y decirle, mire, la promesa del bautismo es para grandes y pequeños. Es para toda la familia. Por eso cuando un hijo nace, se lleva a la iglesia y se bautiza. Porque es para todos. Porque en San Lucas capítulo 21, versículo 22 nos dice a nosotros que ese niño cuando recibe el bautismo, recibe el Espíritu Santo. ¿Y es hijo predilecto de quién? De Dios. Porque en San Marcos capítulo 10, versículo 13 nos dice que no hay que impedirle a los niños ir a Dios. Al contrario, ustedes y yo tenemos que ser personas de que llevemos los niños cuanto antes a la presencia de Dios, para que se bauticen y se hagan esos hijos de Dios. Porque en Jeremías capítulo 1, versículos del 4 al 6 nos dice que el Señor nos amó primero. Me conocía antes de que yo naciera. Me conocía en el vientre materno. Isaías 49:1 nos muestra a nosotros que el Señor nos conoce antes de nacer y por eso nos ama. Por eso deja el sacramento del bautismo, porque quiere que todos seamos sus hijos predilectos, que todos recibamos el Espíritu Santo, que todos seamos los hombres de Dios. Por eso, no sea usted papá, no sea usted mamá, una piedra de tropiezo. Ay, todavía no bauticemos al niño porque vamos a esperar que el niño vaya a cumplir 1 año para poder bautizarlo. Y dice la palabra de Dios que María llevó a Jesús a los 8 días de nacido, lo presentó en el templo, para que fuera circuncidado, para que fuera perteneciente al pueblo de Israel. Por eso se le dice a la gente, el niño cuando nace, apenas lo más pronto posible, llévelo al templo a bautizarlo, para que cuanto antes ese niño sea hijo de Dios, hijo predilecto. Por eso hoy el sacramento del bautismo se nos presenta a nosotros en la iglesia. Que ustedes puedan aprender de la palabra de Dios para defender la fe, para defender el bautismo. Porque después hay protestantes que llegan y entonces dicen, mire, usted no, ese bautismo no sirve, tiene que ser este de la iglesia. No, el bautismo es una sola vez y para siempre. Un solo bautismo y una sola fe. Es la de la Iglesia Católica la que usted ha recibido. Pues que nosotros podamos cada día ser hombres y mujeres de Dios, capaz de amarlo, capaz de cumplir con el sacramento del bautismo, sabiendo que la palabra de Dios ya nos lo muestra a nosotros, que es un solo bautismo y una sola fe. Pues que esta palabra de Dios habite en nuestros corazones para nosotros poder defenderla, para nosotros defender el bautismo de los niños, para nosotros poder llevar a los niños ante la gracia de Dios, que puedan recibir ese Espíritu Santo y que sean hijos predilectos de Dios. Amén. Profesamos nuestra fe diciendo todos, creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna. Amén. Hermanos, al Padre que nos indica hoy a su Hijo, en quien tiene sus complacencias, dirigamos nuestra súplica y con gran confianza presentémosle nuestra oración diciendo, tú que nos revelas al Padre, escucha nuestra oración. Por el Papa, los obispos, los sacerdotes y los laicos comprometidos.
para que cada día asuman plenamente los compromisos de su bautismo y se descubran también como hijos del Padre, salvados en los hijos y santificados en el Espíritu Santo, roguemos al Señor. Tú que nos revelas al Padre, escucha nuestra oración. Por los líderes del mundo, para que sean eficientes y eficaces sus diligencias en favor de la vida, que apenas comienzan, y aquellas que son consagradas como hijos de Dios por medio del bautismo, roguemos al Señor. Tú que nos revelas al Padre, escucha nuestra oración. Por todas las personas que se sienten fatigadas, agobiadas o atribuladas, para que así como un día fueron bautizadas con agua, reciban al Espíritu Santo en sus corazones y encuentren en Dios el protector de su integridad física y espiritual. Oremos al Señor. Tú que nos revelas al Padre, escucha nuestra oración. Por todas nuestras parroquias y comunidades, para que mantengan siempre viva la llama encendida el día del bautismo y contagien a otras personas el gozo de ser cristianos, roguemos al Señor. Tú que nos revelas al Padre, escucha nuestra oración. Acoge, Padre, nuestras oraciones que como iglesia te presentamos, confiados en el que tienes tus complacencias por los siglos de los siglos. Amén. Presentamos ante el altar del Señor las ofrendas del pan y del vino. Ante la ofrenda del pan y del vino presentamos todos los niños que no han sido bautizados, para que despierten en sus padres la llama de la fe, la luz que es Cristo, para que así puedan bautizar a sus hijos y puedan ser hijos de Dios al recibir el Espíritu Santo. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad. Y ahora te presentamos, será para nosotros pan de vida. Bendito sea por siempre, Señor. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad. Y ahora te presentamos y él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este santo sacrificio para alabanza y gloria de tu nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Acepta, Señor, los dones que te presentamos al conmemorar el bautismo y manifestación de tu Hijo amado, y conviértelos en aquel mismo sacrificio con el que Cristo lavó misericordiosamente los pecados del mundo. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, en nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque quisiste rodear el bautismo de tu Hijo en el Jordán de signos admirables, para que mediante aquella voz venida del cielo, creyéramos que tu Verbo se encontraba presente entre los hombres, y por el Espíritu que descendió en forma de paloma, se manifestara que Cristo tu Hijo era ungido con el óleo de la alegría y enviado a evangelizar a los pobres. Por eso, a una con los espíritus celestes, te alabamos constantemente en la tierra diciendo: Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió
y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque este es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, yo creo en ti, Señor, aumenta nuestra fe, sáname, Señor, lléname de ti, Señor Jesús. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, yo creo en ti, Señor. Aumenta nuestra fe, sáname, Señor, lléname de ti, Señor Jesús. Cristo se entregó por nosotros. Por tu cruz y resurrección nos has salvado, Señor. Así pues, Padre, al celebrar ahora en memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra. Y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipe de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Jesús, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tus hijos, Martín Bonilla, José María Díaz, Andrés Castillo, Antonia Ávila, Andrés Díaz, Ana Julia González, Marta Ayala, Josep Ramírez, Teresa Bryce y Josilver Bruno, a quienes llamaste de este mundo a tu presencia. Concédele que así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan también con Él la gloria de la resurrección. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así, con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos juntos con fe y esperanza: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Como hijos de Dios nos damos la paz. Desde Barinas, Venezuela, la paz sea contigo. Cordero de Dios, que quites el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quites el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quites el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar.
Gracias te damos, Señor, por esta Eucaristía. Gracias nos damos por tu palabra que nos enseña que el bautismo es para todos, grandes y pequeños, que nos haces hijos, pero también que el Espíritu se derrama sobre nosotros, la gracia, que podamos entender lo que es el bautismo, para que podamos convertir a nuestras familias y que aquellos que proclaman que el bautismo es solo para los grandes, cambien de vida, discierna bien tu palabra, Señor, para que puedan volver a la fe verdadera. Con un corazón agradecido por lo que somos y tenemos, decimos, gracias, Señor, gracias. Este es aquel de quien Juan decía, yo lo he visto y doy testimonio de que Él es Hijo de Dios. Oremos. Cuanto hemos participado del cuerpo y la sangre de tu Hijo, concédenos, Señor, escuchar con fe su palabra, para que así podamos llamarnos hijos tuyos y serlo de verdad. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciende sobre ustedes, sus trabajos, sus familias y les acompañe siempre. A María, nuestra Madre del Cielo, decimos, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que la alegría del Señor sea nuestra fuerza, podemos continuar en paz. Feliz día para todos.